Muy buenas tardes, buen provecho, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Yo soy Pamela Valdés y arrancamos con las noticias. Estas son imágenes de este viernes en el Botán, una región de La Reinita, en Sayacché, Petén. La inundación se debe al desbordamiento del río La Pasión. El lugar que recorre la lancha es una carretera de terracería registrada por Covial. El video fue compartido por José Santiago Molina. Alex, digo te quiero una atarraya ahorita. ¿Y la Berta dónde vive hoy? Coyolán. No. Pero la inundación no solo ocurre en las comunidades en la cabecera municipal de Sayacché. Como le hemos contado a lo largo de la semana, el agua no ha bajado aún, a pesar que las últimas lluvias grandes ocurrieron hace cerca de 2 semanas tras el paso de Eta e Iota. La municipalidad de aquella localidad pide ayuda para atender a las personas que han perdido sus casas. Y pues vamos a por acá enfocar algunas áreas donde están inundadas, respectivamente en el barrio El Pescador del municipio de Sayacché, donde es uno de los barrios pues más afectados, ¿verdad?, con el tema de inundaciones. Y pues hoy históricamente el río La Pasión y el río Petexbatún pues han hecho estragos y han hecho de las suyas en correspondiente a pues inundaciones. Así que vamos a mostrarles por acá parte de las escenas para que usted tenga conocimiento de cómo es que se está. Y esta es una colaboración que nos envía Frank de León, quien viajó a la laguna de Iscoch en las cruces de Petén. El lugar también está inundado y varios de sus pobladores necesitan ayuda, pues están incomunicados. Hola, el día de hoy ando acá en una aldea llamada Pipiles. Estamos cerca de la frontera con México, precisamente en un lugar que se llama la Laguna Iscoch. Pues es algo triste ver acá, la gente lo perdió todo. Cuando les digo todo, me refiero absolutamente a todo: casa, pertenencias. La verdad quisiera tocar la conciencia de algunas personas que quizás puedan, que tengan posibilidades de poder ayudar, de poder mandar alguna ayuda, una colaboración. Víveres, sobre todo, consumibles, comida enlatada, papel higiénico, pañales, ya que en la comunidad se encuentran niños. Y pues acá estoy en un pequeño cerro, la verdad muy pequeño, que tendrá quizás unos 20 metros a la redonda. Es algo muy pequeño, la verdad solo hay dos pequeñas carpas, que es donde están 9 familias, porque lo demás quedó todo bajo el agua completamente. Todo lo que ven detrás de mí debería ser tierra. Solo sale la lámina de algunas casas, y eso solo porque el agua las arrancó y están flotando, porque estarían completamente cubiertas. Este es el pequeño lugar, es una pequeña isla en la que me encuentro, y pues es todo lo que queda de este lugar llamado la Laguna Iscoch. Organizaciones civiles y vecinos de Nevaj Quiché, así como personas radicadas en Estados Unidos, colaboran para llevar alimentos a los damnificados por la tormenta Iota en este municipio. Las autoridades indígenas señalan falta de interés de las autoridades estatales. Héctor Cordero, corresponsal en Quiché, nos amplía la información. Muy buenas tardes, Héctor, te escuchamos. Compañeros, buenas tardes. Es un gusto de saludarlos desde Nevaj, en el norte de Quiché. Y pues a pocos pasos de donde estamos ubicados se encuentra uno de los centros de acopio donde están llegando los víveres que se están enviando a las 73 comunidades incomunicadas en este municipio. Los nevajenses que han tenido buen corazón y han traído acá, algunas asociaciones también han venido acá, ¿verdad?, a apoyar. Instituciones también, ¿verdad?, como por ejemplo Ingenieros Sin Fronteras, Calmecat. El Estado brilla por su ausencia, digamos, en este apoyo, y no solamente en este momento, también hay que tomar en cuenta que hay una crisis sanitaria también de la pandemia.
pues no ha habido apoyo, o sea, realmente no ha llegado los apoyos aquí. Y eso es preocupante porque a nosotros nos llaman las comunidades que ya no tienen sal, sobre todo maíz, frijol, que es la canasta básica del pueblo maya Ixil. El día de hoy dejó de llegar el helicóptero que venía de la Fuerza Aérea Colombiana y pues se dejó de atender a cientos de comunidades que necesitan ayuda urgentemente con víveres en este municipio. Esta es la información que tenemos desde el norte del departamento del Quiché. Informó para Noticiero Guatevisión, Héctor Cordero. Muchas gracias, Héctor. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Al regresar tenemos más noticias. Quédese con nosotros. Ya estamos de regreso y unos 200 conductores de Transurbano llevan 2 meses sin recibir el bono de empleo del gobierno y este viernes manifestaron frente al predio de autobuses y además piden regresar a trabajar. Edwin Pitán cubre las manifestaciones y nos da los detalles. Edwin, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me encuentro al final de la avenida Petapa en jurisdicción de la colonia Prados de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa. Acá hay una manifestación, son pilotos del sistema de transporte transurbano, quienes se han quedado sin trabajo en los últimos meses debido a la suspensión de labores por la pandemia del coronavirus. Pero ahora ellos indican que aún el gobierno les adeuda 2 bonos de septiembre. Además, indican que necesitan ya reanudar labores y empezar a trabajar en las unidades de Transurbano. Sin embargo, hasta el momento sus peticiones de regresar a manejar estas unidades no se han hecho escuchar y por esa razón hoy se han plantado acá en este sector, que es el ingreso de unidades de Transurbano, las cuales son guardadas en este predio, y este día desde las 3 de la mañana se presentaron y no han dejado que estas unidades salgan, como rechazo a las medidas por no tener ese trabajo que tanto necesitan y aseguran, y por esa razón ellos están demandando que se les escuche y les vuelvan a dar esos empleos que perdieron durante esta pandemia. Escuchemos sus demandas. A las 3 de la mañana nos hicimos presentes aquí en el predio porque la molestia de nosotros es que ya se levantó el estado de calamidad a partir del 1 de octubre. Ya el 2 de octubre tendríamos que estar laborando, reiniciando labores de prestar el servicio de transporte público. Mas, sin embargo, la empresa no nos ha llamado. Ellos argumentan que el gobierno nos va a seguir pagando, cosa que no es cierta. Nosotros ya nos reunimos con el viceministro de Economía y él fue claro, con decreto en mano, que el gobierno ya no nos va a seguir pagando. Entonces, esa es la molestia de nosotros. Aparte de eso, ya llevamos 2 meses que no hemos recibido ningún pago por parte del Ministerio de Economía porque los pagos van atrasados. Nos deben una quincena de julio y las 2 quincenas de septiembre. Y aparte de eso, la empresa nos debe el bono 14, ya no nos pagaron octubre, noviembre está por terminar, nos deben días de marzo, de la segunda quincena de marzo, desde que se suspendió el servicio. Además, aseguran que hay otras anomalías. Algunos conductores con los cuales hemos hablado del sistema transurbano manifiestan que incluso se les descuentan las cuotas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero cuando verifican, estas no se han pagado ante este ente social. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Muchísimas gracias, Edwin. Vamos ahora a información internacional y un nuevo caso de violencia policial en Francia. 4 agentes fueron suspendidos tras darle una paliza al productor de música Michel Secler en París. El incidente fue grabado por varias cámaras de seguridad a la entrada de un estudio de música. La víctima presentó una denuncia en la sede parisina de la Inspección General de la Policía Nacional. Según un acta, los policías llamaron la atención a Secler por no llevar mascarilla y alegan que los forzó a entrar en el edificio. Secler quedó inicialmente detenido por violencia contra persona depositaria de la autoridad pública y rebelión, pero la Fiscalía abrió nuevas diligencias por violencia de personas depositarias de la autoridad pública y falsedad en escritura pública. Por los golpes, Secler recibió una baja médica de 6 días. No estoy acusando a nadie de nada, solo digo lo que pasó. Fui llamado negro de mierda varias veces, mientras me veían a los ojos y me golpeaban.
Y legisladores opositores lanzaron órganos de cerdo dentro del Parlamento de Taiwán este viernes para protestar contra la decisión del gobierno de aliviar las restricciones a las importaciones de carne porcina de Estados Unidos. El gobierno de Taiwán anunció recientemente que a partir de enero permitirá las importaciones de carne alimentada con el aditivo ractopamina, que está prohibido en países como China y los de la Unión Europea. Los detractores acusan de hipocresía al partido gobernante, que hizo una intensa campaña contra la ractopamina cuando estaba en la oposición, pero que ahora argumenta que el aditivo no es una amenaza para la seguridad alimentaria. Y el vino acrecienta las tensiones entre China y Australia. Pekín anunció este viernes que impondrá altas tasas, entre 107 y 212% a la importación de vinos australianos, tras una investigación que mostró que la industria vinícola china ha registrado un perjuicio importante debido a la competencia desleal de Canberra, una práctica que consiste en vender en el extranjero a precios inferiores a los del mercado interno. La medida es un fuerte golpe a los productores australianos. Creo que Australia debería someterse a una profunda introspección. Primero deberían reflexionar sobre si han respetado o no los intereses de China. Durante algún tiempo, algunas personas en Australia se han aferrado tenazmente a su mentalidad y a los prejuicios ideológicos de la Guerra Fría. En repetidas ocasiones tuvieron declaraciones y acciones incorrectas sobre asuntos relacionados con los intereses centrales de China. Esto es lo que llevó al fuerte declive de las relaciones entre China y Australia y lo que las llevó a un estado tan difícil. Y muchas organizaciones se han unido para poder apoyar a los damnificados de ETA e IOTA. Ahora es el caso de Techo, que ha iniciado una colecta para poder construir viviendas en Alta Verapaz e Izabal. Paula Osaeta nos da los detalles. Muy buenas tardes, Paula, te escuchamos. Sí, Pamela, la idea de Techo es poder recaudar fondos para ayudar a los damnificados que dejó ETA y IOTA, y van a construir 250 viviendas que estarían beneficiando a más de 1.200 personas. Techo, ante este tipo de emergencias, no es ajeno, ¿verdad? Al contrario, nosotros nos activamos para poder brindar una solución de la forma más rápida y responsable también a la población afectada. Entonces, por eso surge este proyecto, esta nueva, no tanto nueva idea, pero sí querer llegar a la población, trabajar en conjunto con empresas, con municipalidades, con apoyo internacional también, porque el problema es muy grande, ¿verdad? Para poder brindar esta solución habitacional. En este caso queremos llegar a 250 familias como una meta inicial también, reconociendo que es una meta ahorita pequeña a nivel del problema que es a nivel nacional. Las viviendas que Techo tiene planeado construir tendrán todos los servicios básicos y en cada una habrá espacio para 5 personas. Queremos hacer una vivienda de emergencia, pero de integral, ¿verdad? Eso quiere decir que queremos garantizar que hayan servicios básicos mínimos dentro de la vivienda, ¿verdad? Ya sea servicio sanitario, acceso al agua, ¿verdad? A través de sistemas de recolección de agua de lluvia también, y distribución interna. Y también una cocina, ¿verdad? Una estufa ecológica, una estufa ahorradora que les permita también a las familias cocinar sus alimentos. Los planes son empezar las construcciones en enero. Sin embargo, si llegan a recaudar una buena cantidad de dinero, estas construcciones podrían adelantarse para diciembre. Con esto yo regreso contigo al estudio, Pamela. Buenas tardes. Muchas gracias, Paula. Muy buenas tardes. Nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial. No se vaya, que ya regresamos. Continuamos con más información y la plenaria del Congreso del miércoles fue extensa, pero de pocas votaciones, y una de ellas era para conocer el envío de una carta al presidente Alejandro Yamatei solicitando la destitución del ministro de Gobernación. La mayoría votó en contra y Felipe Garrán desde el Palacio Legislativo nos presenta los argumentos de uno y otro bando. Felipe, muy buenas tardes, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que ese sigue siendo uno de los temas principales, sobre todo con miras a que mañana sábado está convocada una nueva manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución. El miércoles, en la maratónica sesión plenaria, se propuso enviar una carta al presidente de la República, Alejandro Giammattei, para pedir la destitución de Henry Rocael Reyes como ministro de Gobernación. 58 diputados votaron en favor, 88 votaron en contra. Sin embargo, el voto dentro de las bancadas estuvo dividido en su mayoría, es decir, casi ninguna bancada votó al unísono por una o por la otra opción. Vamos a escuchar los argumentos de un diputado de Creo que votó en contra de solicitar la destitución de Henry Reyes. Lo que nosotros tenemos que ver en tema de los ministros, si no estamos de acuerdo con un ministro, pues ya hay varios bloques que han dicho que van a traer no solo al ministro de Gobernación, sino también al de Finanzas y a los demás ministros, y ese es el juicio político. No estar haciendo un show mediático para mandar una nota que no es el procedimiento. Aquí hay un procedimiento. Bien, eso por un lado, el diputado pide que el juicio político se haga mediante una interpelación, que hay que decirlo, Carlos Barreda, el jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que esta misma tarde estará ingresando una solicitud de interpelación a la dirección legislativa. Precisamente Carlos Barreda es del bloque de la UNE, que votó en favor de pedir su destitución, y esto es lo que nos dice, así como la opinión también de Bernardo Arévalo de Semilla. Al final fueron 88 diputados que decidieron que no se conociera un punto resolutivo, pero cuando más de 70 diputados están pidiendo, recomendándole al Ejecutivo que lo destituya, han anunciado citaciones, todas las bancadas, no dejarlo trabajar hasta que renuncie, interpelarlo, que en pocas horas creo que estará ingresando la carta de interpelación. Cuando estás oyendo ese mensaje político tan fuerte, lo más prudente, a mi juicio, es que el presidente lo separe del cargo inmediatamente. Yo lamento porque en conversaciones personales muchos de los diputados del oficialismo decían que sí, que efectivamente ellos entendían y que lo que pasó no era aceptable, pero es evidente que a la hora de entrar en el voto pues hubo consideraciones de otro tipo y se decidió finalmente no apoyar esta moción. Bien, la carta pues no tuvo mayor aceptación, 58 votos en favor, 88 votos en contra, y Henry Reyes de momento continúa siendo el ministro de Gobernación. Hay que decir, la carta no era una destitución, sino era para pedirle al presidente de la República, Giammattei, que destituyera al ministro de Gobernación, que recién asumió el cargo el pasado jueves. Mañana, como decíamos hace un momento, hay convocada manifestación, pero esta vez el escenario cambia un poco porque desde hoy hay presencia de una misión de la Organización de los Estados Americanos encabezada por el argentino Fulvio Pompeo aquí en nuestro país. Esta es la información que tenemos al momento, con imágenes de Elmer Vargas. Yo vuelvo contigo al set principal. Muchas gracias, Felipe. Y en más información, el Ministerio de Finanzas brindó una conferencia de prensa en donde se dieron detalles de la mesa de diálogo que se llevó a cabo el pasado miércoles sobre el presupuesto para el 2021. María Olga Menaldo se encuentra en el lugar y nos da los detalles. María Olga, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Pamela. Me encuentro en el Ministerio de Finanzas, en donde hace un momento se llevó a cabo una conferencia de prensa en donde autoridades brindaron detalles sobre las mesas de diálogo del presupuesto 2021. Indicaron que en las mismas funcionaron para que los distintos tanques de pensamiento pudieran entregar sus observaciones al respecto. Pero es Álvaro González Richie, ministro de Finanzas, quien nos da más detalles. Entregaron propuestas bastante completas, bastante nutridas, las expusieron en un breve resumen. Y nosotros ahora pasamos al tema cabalmente de que ya con esas propuestas, en esta primera fase de recibir a personas, instancias o tanques de pensamiento, las estamos sistematizando. La sistematización de estas propuestas es sumamente importante porque de ahí es donde vamos a ir ordenando cabalmente todo el proceso de poder elaborar las propuestas de enmienda al ejercicio de presupuesto que entraría en vigencia para el año 2021. Indicaron que esperan tener una readecuación del presupuesto para la tercera semana de diciembre, por lo que darán conferencias de prensa cada viernes para dar una actualización sobre el tema. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Muchas gracias, María Olga. Pasamos ahora a compartirle los mensajes y denuncias que nos han llegado desde nuestro servicio de Guate Reporta.
Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Damos paso al reporte de Federico Sakimux, quien nos compartió las fotografías de tamalitos envueltos en hoja de milpa. Nuestro televidente nos escribió que esta delicia guatemalteca se preparan entre junio a octubre, cuando el cultivo de milpa aún tiene hojas verdes. Esta hoja le da un sabor distinto comparado con la hoja de tusa. El sabor es mucho mejor cuando a la masa se le agrega hojas de chipilín. En Totonicapán se acostumbra a utilizar maíz negro y se cose en olla de barro, una tradición de la gastronomía del altiplano occidental. No se reportó. Janet Quintanilla Castillo nos compartió información sobre las gestiones que realizan algunas organizaciones de la sociedad civil para solicitar a la Dirección General de Transportes que reduzca la tabla de precios de pasaje de buses que afecta el bolsillo de los guatemaltecos. Los sindicatos y asociaciones, sociedad civil, estamos pidiendo a la Dirección General de Transporte de que se baje el monto de los pasajes. Por lo menos de Chiquimula para acá está demasiado caro, de Huehuetenango para la capital igual. No solo no hay trabajo, no hay dinero y ellos pusieron sus cuotas, su monto de pasaje, donde eso es imposible que las personas lo puedan pagar. Si no, vamos a tomar otras cartas para poder paralizar el país. Y desde Nuevo San Carlos, en Retaluleu, nuestro televidente Leonel Reyes nos compartió el video del inicio del campeonato de fútbol denominado La Amistad, en la que se efectuó un minuto de silencio en memoria de Diego Armando Maradona, quien falleció a los 60 años de edad. Un minuto de silencio ahí en el campeonato de La Amistad de acá de Candelaria Xolhuitl. Creo que todos sabemos la muerte de un gran jugador, Diego Armando Maradona, el argentino Pelusa, que le dio muchos triunfos a Argentina, por qué no decir un espectáculo del mundo entero. Un homenaje para el gran jugador del mundo, Diego Armando Maradona. Es la forma de poder compartir acá en el Campeonato de la Amistad de Candelaria Xolhuitl, organizado por Seguridad Ciudadana. Un paso adelante y Notileo. Muesli Brugen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más información. Ya estamos de regreso y debido al incremento del tránsito en Escuintla, luego que se diera la reapertura económica, fue retomada la restricción a la circunvalación de transporte pesado en horas de mayor circulación. Carlos Paredes nos reporta desde una de estas arterias que a esta hora presenta mayor carga. Muy buenas tardes, adelante. Gracias por el cambio. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Me encuentro específicamente en el redondel que da acceso a la avenida Centroamérica en la parte sur. Comentarles que debido a que todo el transporte pesado que viene de México, Puerto Quetzal y El Salvador se incorporan a esta avenida para posteriormente llegar a la antigua ruta Palín, está causando serio tráfico vehicular, por lo que las autoridades implementan acciones para reducir el tráfico vehicular que afecta a los escuintlecos. Pues tenemos bastante circulación de transporte pesado en lo que es la avenida Centroamérica y Primera Avenida, donde tenemos ciertas restricciones también para dicho transporte, ¿verdad? La mayoría de pilotos de transporte pesado no utilizan lo que es la autopista Palín-Escuintla, únicamente están utilizando en un casi 95%, si no es que más, están utilizando la carretera antigua Palín. Es el problema que tenemos nosotros aquí en la cabecera departamental de Escuintla. A raíz de la pandemia se había eliminado la restricción hacia el transporte pesado, sin embargo, debido a esta problemática, donde se contabilizan aproximadamente más de 60 tráiler por minuto que circulan por esta principal arteria, esta restricción se ha vuelto a activar, por lo que se le pide a los pilotos tomen en cuenta esta situación. Tenemos un horario de 6:30 a 8:30 en lo que es la mañana y de 5 de la tarde a 7:30 en la noche, ¿verdad? Por lo cual pues suplicamos utilizar y respetar más que todo el horario de restricción para no tener y ser sancionados, ¿verdad? Ya que hay una multa de 500 quetzales para las personas que infrinjan esta normativa municipal dentro de este casco urbano, ¿verdad? Según vecinos, este sector urge de unos pasos a desnivel
para poder desfogar todo este tráfico pesado que no utiliza la autopista Palín-Escuintla y que cada año se incrementa este problema. Esta es la información que les tenemos desde Escuintla. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Muchas gracias, Carlos. Y unos 500 árboles de pinabete cultivados en viveros registrados están ya a la venta en la Feria del Pinabete, que impulsan productores que han tenido complicaciones para trasladarse de su comunidad a la cabecera departamental. Los precios varían desde 250 hasta 600 quetzales y Mike Castillo cubre este inicio de la temporada. Muy buenas tardes, Mike, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes, en los estudios nos encontramos en un centro comercial en la zona 11 de la cabecera departamental de Huehuetenango, y es que aquí ha comenzado la Feria del Pinabete. Los productores que se dedican por un lado a cuidar el bosque natural de esta especie en peligro de extinción, que también tienen plantaciones registradas ante el Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, ya tienen los diversos productos derivados de esta especie a la venta para poderlas comercializar. Esto tiene dos propósitos: por un lado conservar el bosque natural, pero también por el otro apoyar económicamente a sus familias, pues desde hace varios años ellos se dedican al cultivo de este árbol, que es muy apreciado por su aroma y por su forma durante esta época de fin de año. A 300, a 250, hasta 500 o 600 dependiendo de la calidad como nos los piden, y va a depender de la forma, el tamaño y la buena forma, y eso, el color del arbolito y lo aromático que son. Unos 150 para este año, pero entre todos tenemos unos 500 arbolitos listos, porque somos un grupo algo grandecito ya aquí en Huehue. Y entre todos pues tenemos ahí yo diría unos 500 arbolitos ya casi disponibles para esta época ya navideña. Y en las plantaciones pues tenemos gran cantidad ya de plantado, y cada año agrandamos más las plantaciones. Ahí también nos dedicamos a tener los semilleros para que haya plantitas disponibles para todos los años estar plantando las plantitas de pinabete para ir agrandando los bosques de pinabete. Don Arcadio ha conversado con nosotros para contarnos justamente que cada año crece la cantidad de hectáreas de bosque natural que ellos están protegiendo, pero también crece la demanda de productos. Cerca de 10,000 arbolitos son los que se venden en este departamento durante esta temporada. Los productores hacen una invitación para que las personas acudan a lugares como este para realizar sus compras y que compren únicamente los productos que tienen el marchamo blanco de seguridad, que da garantía que estos provienen de una plantación registrada, y evitar el corte, transporte y venta ilegal de la ramilla de este árbol, pues se trata de una especie en peligro de extinción. Es el reporte que yo tengo a esta hora. Con ello voy a regresar con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mike. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más información. Continuamos con más noticias, y más de 2 millones de afectados se registran ya en el país tras el paso de las tormentas ETA e Iota, pero ahora se analizan incluso a declarar varias comunidades inhabitables. Andrea Domínguez está en la Conred y nos da los detalles. Bienvenida, Andrea, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Y es que aún hay miles de personas que continúan siendo afectadas luego del paso de las tormentas ETA y Iota en el país. Me he acercado hasta la Conred para conocer a detalle cuántas comunidades en este momento continúan aún anegadas, pero también saber a detalle qué ocurrirá con muchas de estas que aún continúan bajo el agua. Me acompaña David de León, portavoz de la Conred. David, ¿cuál es la situación en este momento de los departamentos que fueron azotados por estas tormentas? Bueno, tenemos diferentes sectores que aún se encuentran, y tal como ustedes lo han presentado, con condiciones de inundación bastante altas. Sectores, por ejemplo, en Alta Verapaz, en Izabal, al sur del departamento de Petén. Estamos hablando de al menos 85 comunidades que tenemos hasta este momento reportadas como sectores en donde aún se mantiene incremento en el caudal, por un lado afectado por los ríos, pero también por otro por la misma acumulación de agua que se ha generado luego de estas condiciones de lluvia. Recordemos que tuvimos lluvias bastante fuertes durante al inicio del mes de noviembre. Estas condiciones generaban esta situación y por lo tanto, de acuerdo con la información de INSIBUME, los ríos ubicados al sur de Petén, también al norte de Alta Verapaz, la tendencia es a que van a mantener este incremento en su caudal por lo menos unas 2 semanas más. David, nosotros hacíamos un recorrido con Noticiero Guatevisión Prensa Libre por al menos 3 departamentos del oriente, en situaciones en las cuales en este momento aún hay comunidades bajo el agua y otras incomunicadas.
¿Ustedes ya saben a detalle si más adelante habrán algunas de estas comunidades que sean declaradas inhabitables o cuál es el proceso también? Bueno, sí hay evaluaciones que ya están en curso porque hay procedimientos que ya se han iniciado dentro de la misma recuperación que el sistema Conred realiza. Por un lado es identificar las viviendas que han resultado con daños moderados o daños severos y es un proceso también de apoyo a las familias que se va a dar, que se va a entregar. Mientras tanto también las evaluaciones con ingenieros geólogos, principalmente en el área de Alta Verapaz, que ya como el presidente de la República lo dio a conocer en su momento, condiciones de saturación o de acumulación de agua como Campur, por ejemplo, en Carchá, o sectores de San Cristóbal, Verapaz, como la comunidad Quejá, será importante analizarlas o en este caso determinar el traslado de las familias hacia otros sectores por las mismas condiciones que se han presentado ahí. Muchas gracias, muy amable. Esto es parte de lo que se vive en al menos 7 departamentos del país en este momento, luego del paso de más de una semana de la última tormenta que en el país ocurrió, pero además también se prevén, según el INSIBUME, lluvias para este fin de semana. Si bien no serán con la misma intensidad que se han registrado, podrían seguir ocasionando que el crecimiento de varios ríos en su cauce siga siendo tal cual. Ha causado ya daños en muchos de estos poblados que se sitúan a las laredas de estos. Con imágenes de María José Bonilla y Byron García, regreso con ustedes a Estudios Centrales, reportó Andrea Domínguez. Muy buenas tardes, Andrea, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos nuevamente a una pausa comercial, ya regresamos, no se vaya. Ya estamos de regreso. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud reportó este viernes otros 448 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 121.132 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 8 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.141 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 109.619. Finalmente, los casos activos estimados son de 7.372 y se efectuaron 3.921 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios del COVID-19. Esta actualización corresponde al 26 de noviembre de las 0 a las 23 horas con 59 minutos. El Barcelona, con su capitán Lionel Messi, guardó este viernes un minuto de silencio por la muerte de Diego Armando Maradona antes del enfrentamiento para preparar el duelo del domingo frente a los Osasuna en la 11ª jornada de la Liga Española. En las imágenes difundidas por el club se puede ver al equipo formado un círculo y guardando un respetuoso minuto de silencio en memoria del astro argentino. Maradona jugó durante 2 temporadas en el Barcelona entre 1982 y 1984, pero una enfermedad y luego una grave lesión impidieron que llegara a marcar una época en el club azulgrana. Y la policía de Buenos Aires, Argentina, indicó que 200 policías vigilan las inmediaciones del cementerio Jardín Bellavista, donde fue enterrado Diego Armando Maradona. La medida fue ordenada por el Ministerio de Seguridad y se implementará en principio durante una semana para evitar cualquier incidente. Los restos del astro argentino fueron sepultados el jueves por la tarde junto a sus tumbas de sus padres, en una ceremonia íntima con sus familiares y amigos más cercanos. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos, no se vaya. Ya estamos de regreso y ayer comenzó la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, con miles de obras literarias disponibles para los lectores. Y si usted aún no se decide por algún título, hemos conversado con expertos de Editorial Piedra Santa, que nos presentan sus novedades, entre las que se incluye un texto del fallecido poeta Humberto Acabal. Editorial Piedra Santa presenta sus novedades literarias en el marco de la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA. Entre estas, una selección de textos recomendados para que los jóvenes comiencen su incursión en la lectura.
como novedad importante en esta Filgua tenemos varios lanzamientos. Para niños tenemos 2, que es una adaptación de El libro de la selva y de Alicia en el País de las Maravillas, basado con Steam, que por cierto se presenta entre la Filgua. Luego para jóvenes tenemos la segunda edición de El niño que vivía con los avestruces, que se llama Bailando con los avestruces, de Mónica Sack, que es autora sueca, que es la misma autora de Alex Dogboy. Entonces para jóvenes. No, también tenemos La Patria del Criollo adaptada, que era como lo que hablábamos, ¿verdad? Una edición de la cual estamos muy orgullosos por su calidad editorial. Entre la propuesta literaria también figuran textos para adultos, como uno escrito por el fallecido y aclamado poeta Humberto Acabal. Y El sueño de ser poeta, de Humberto Acabal, que se le entrega el libro a la viuda de Humberto Acabal, este libro es particularmente sensible, ¿verdad? Porque son los textos y las reflexiones inéditas de Humberto Acabal. Y de hecho el título, ¿verdad? El sueño de ser poeta es fuerte en la vida de Humberto Acabal. Y luego tenemos la otra novedad, que es El viaje de la mujer fragmentada, que lo hemos estado trabajando todo este año, el que platicábamos para hacer conciencia en los jóvenes sobre lo que es la violencia contra la mujer. Las presentaciones de varios de estos textos irán acompañadas con intervenciones de sus autores, quienes se unen a la edición virtual de la Filgua 2020. Vamos a estar pues, en una entrevista con Mónica Sack desde Suecia, con Clara Lucía Pérez, que es la adaptadora de Alicia en el País de las Maravillas desde Colombia, y con María Elena Schlesinger. Vamos a tener esas presentaciones del libro, además de La Patria del Criollo, pero yo lo que les sugeriría es que se metan a la página de Filgua y ahí van a encontrar las distintas actividades. Si desea conocer la oferta literaria que le presenta este editorial, puede buscarla en el sitio oficial de Filgua. Filgua tiene su página de internet que está recién creada, es filgua.com, y ahí pues podemos buscarlo de diferentes maneras. En el caso de Piedrasanta, pues puedes poner filgua.com/Piedrasanta y automáticamente llegas al portal de Piedrasanta con las ofertas que tenemos nosotros preparados para este evento de Filgua. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Sin rencor y con nostalgia por los que quedaron atrás, migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, la fiesta familiar por excelencia del país al que partieron un día buscando un mejor futuro. Con nostalgia, los mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias en México. Este año la festividad está marcada por la pandemia de COVID-19, que limita las reuniones sociales, y también por las recientes elecciones estadounidenses que dieron el triunfo al demócrata Joe Biden. El Día de Acción y Gracias, pues es un día para celebrar la amistad, la familia, y no importa en qué país estés, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, de pandemia, de las elecciones en Estados Unidos, la situación que pasamos como mexicanos en retorno en México, hay mucho por qué celebrar. Muchos fueron separados de sus familias cuando fueron deportados. Desde hace 4 años, integrantes de la organización New Comienzos se congregan para pasar juntos el coloquialmente conocido Día del Pavo. En el grupo hay Dreamers, migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, y también mexico-estadounidenses que regresaron voluntariamente a México. Pero llegar acá a México y reencontrarme con esta comunidad, también de repatriados, de Dreamers, y celebrar el Thanksgiving, pues toma otro significado, ¿no? Porque es la cena que me vincula con mi familia que está allá, es la que me trae recuerdos de cuando cenaba con mi familia. Entonces, ese significado es el que ahora yo valoro más, ¿no? Según la Secretaría de Gobernación de México, en el primer semestre de este año, casi 89,000 mexicanos fueron deportados desde Estados Unidos, donde se calcula hay unos 12 millones de personas nacidas en México y otros 26 millones de segunda o tercera generación. Llegamos al final de esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Le agradecemos por su compañía. Que tenga un excelente fin de semana. Yo soy Pamela Valdés y nos vemos el lunes a la 1 de la tarde. Los dejamos con estas imágenes. Los globos flotaron en lo alto y las bandas marcharon por las calles durante el desfile anual de Macy's por el Día de Acción de Gracias este jueves, pero esta vez no hubo multitudes debido a las restricciones por el coronavirus. El desfile de este año no se efectuó por su trayecto típico en Manhattan, sino
sino que se mantuvo en el área frente a la tienda matriz de Macy's y estuvo dirigido a un auditorio televisivo, en el lugar a grandes congregaciones en vivo. Diversos artistas hicieron sus apariciones, frente a ellos Pentatonix, Keke Palmer, Sofía Carson y varios elencos presentaron videos grabados de sus espectáculos de Broadway.